Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación para compartir este momento de encuentro, diálogo y de discernimiento multiplicador, ¿no? El encuentro, el diálogo y el discernimiento en múltiples comunidades de nuestra arquidiócesis. Bueno, entiendo que estos 10, 12 minutos, 13 minutos son más, como decía Enrique, de motivación, así que voy a dejar de lado un modo más reflexivo, que sería más largo. Quizás es más directo el lenguaje de la motivación, pero antes quiero mencionar que estuve releyendo esta semana con detalle para que el que quiera recurra a ello para una reflexión más pausada. Algunos materiales ya los han recibido en documentos del año pasado, algunos que después van a recordar, creo, una selección de la carta Gaudete et Exsultate, tiene sobre discernimiento páginas maravillosas. Han recibido y ahora por ahí puede colocar en la pantalla en un costadito quizás 2 números de la Comisión Teológica Internacional, que también está aportando mucho sobre este tema. Las páginas que hemos compartido con el equipo de Reflexión Sinodal, que hay páginas, resultado de mucho trabajo, mucho diálogo, que también son muy, muy sugerentes. Ya ese material con los últimos cambios seguramente llegará pronto. Y algunas páginas de la Biblia, como saben, bueno, los gemidos del Espíritu de Romanos 8, el Apocalipsis, que yo me gusta mucho frecuentarlo, que para el discernimiento tiene una lectura muy, muy rica, y el Magnificat, que también hay un ángulo del discernimiento que a veces se trabaja poco, pero yo lo solemos meditar, ¿no? Bueno, digo, estas son las fuentes porque no voy a hacer una cita detallada, que sería poco, no útil para una motivación, ¿no? Así que simplemente comenzamos esta meditación común junto con ustedes, como para que la motivación del Espíritu pueda obrar en todos nosotros. Hay un punto del Papa en Gaudete et Exsultate, sí lo menciono porque es muy original, el número 141. Dice Francisco que la santificación es un camino comunitario, ¿no? En ese panorama maravilloso que hace de que hoy tenemos que estar en guardia, lo dice con el lenguaje de la dogmática, ¿no? Entre el pelagianismo y el gnosticismo. En las cartas las 7 cartas del Apocalipsis está formulado bíblicamente, ¿no? El pelagianismo es un nuevo fariseísmo, apoyarnos en la ley, en cualquiera de sus formulaciones, y el gnosticismo es una cierta forma del paganismo no bautizado, no vuelto todavía maleable para la expresión y la vida de la fe, ¿no? Entre las dos advertencias está el desarrollo del espíritu, en ese punto medio fluctuante, ¿no? Donde el espíritu obra, ¿no? Entonces, ahí florece la santidad, ¿no? Entonces, la santidad no es un tema individual, ya lo sabemos, pero nos lo recuerda. La santidad es un tema comunitario, ¿no? Y si en este documento Gaudete Exsultate no se suele desarrollar, que es comunitario, salvo algunas menciones, en el de la CTI sí, está más desarrollado y es muy interesante, ¿no? Pero fíjense que coloca ejemplos el Papa, cercanos para nosotros, de la santidad como camino comunitario. Sería interesante transmitir esto a las distintas comunidades. Dan muchos ejemplos de la historia reciente y no tan reciente, 2 muy cercanos. Los beatos monjes trapenses de Argelia. Creo que en nuestra diócesis multitud de gente leyó los comentarios, sobre todo los del abad Bernardo, que además recientemente ha dado un pequeño documento que ha trascendido la vida monástica para el discernimiento comunitario justamente, ¿no? Menciona el Papa cómo fue comunitario la preparación de esa santidad. Y también nuestros cercanos, afectivamente y en nuestra historia, en nuestras raíces, San Roque González, unitario de santidad, ¿no? De modo que la santidad sea, digamos, cruenta o
incruenta, el testimonio, dejar que la vida crezca comunitariamente, es un aspecto comunitario. Cada uno individualmente, pero al mismo tiempo comunitario. No hay distinción entre el desarrollo del camino individual y el camino comunitario social. Nos personalizamos socializándonos, nos socializamos personalizándonos. Y eso es la dinámica de la comunidad cristiana. El llamado es individual y no crece sin el camino personal, el servicio es comunitario, el desarrollo es en el servicio comunitario y entonces necesitamos de la comunidad y aportamos con nuestros talentos a la comunidad. Eso requiere que la comunidad esté, decía uno de los monjes de Argelia, en estado de epíclesis, decía en su diario, por ahí lo recuerdan muchos. Estamos en situación de epíclesis, la imposición de las manos, la invocación del Espíritu sobre la comunidad, ¿no? Ese es un elemento muy importante para nuestra comunidad. Y otra expresión del Papa, esto no es lejano, sino íntimamente ligado con la belleza y con la ternura. Dice, esta lucha es muy bella, esta lucha es muy bella, porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida, ¿no? La lucha, el combate, el Apocalipsis es esa maravillosa combinación del combate de la fe, tanto individual, por ejemplo, de los dos testigos, nunca individual solo, sino de los dos testigos del capítulo 11 o de las comunidades, o de esos testigos o de esos 144.000, que es su modo de evocar las múltiples comunidades cristianas que en toda raza, lengua, pueblo y nación, ¿no? Es una especie de música del Apocalipsis. En todas nuestras comunidades se puede aplicar a cada Dios, con las distintas orígenes, culturas, etnias, ideas, recorridos, tradiciones, que se mestizan, que no tememos mestizarnos, que nos complementamos, y que en la diversidad de Buenos Aires, ¿no? En toda esa diversidad hay testigos, hay comunidades testigos. El Espíritu va obrando en ella. Y el Papa dice que esta lucha es muy bella. Y también dice que, termina diciendo, habla de una ternura combativa. Una ternura combativa ante los embates del mal, ¿no? Dice el texto completo, el triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal, ¿no? Estamos ante los embates del mal, ¿verdad? Casi pareciera que la expresión que dice Jesús cuando comienza su pasión en Mateo, esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas, ¿recuerdan? Casi pareciera que hoy se aplica a los pueblos, y especialmente a los pueblos débiles del mundo. Esta es la del poder de las tinieblas, donde los que más padecen el flagelo de la crisis mundial son los pueblos más pobres. Y no pensemos solamente en el nuestro, pensemos en África, después a muchas regiones de nuestra tierra, de nuestros pueblos hermanos, de nuestro conurbano, de nuestros barrios humildes, de todas nuestras comunidades, porque si hay algo que se puso de manifiesto es que nadie cuida a los más débiles, salvo los que están con un horizonte de fe en sus distintas comunidades, sus distintas creencias también, se han movilizado y nos seguimos movilizando al servicio de los más débiles, ¿no? De esas fragilidades que se producen. El tema está en que esas debilidades, por un lado, tienen varios matices. No los queremos fraccionar. Por supuesto, está la debilidad de la salud con la enfermedad, y todas las enfermedades, quizás las más ocultas también, sin dejar de pensar en la debilidad psíquica, de la cual hoy se habla muy poco todavía. Los flagelos a la psiquis de los niños, a la psiquis de los ancianos, a la psiquis de los más débiles psicológicamente. El
flagelo de la falta de trabajo, la dignidad. Estamos ya asomándonos. Ese flagelo va a ser mucho más, digamos, crecible, ¿no? También el flagelo a las libertades, ¿no? Que en realidad es el apelo a la participación responsable, ¿eh? No recibir recetas de fuera, sino participar responsablemente en los caminos de vida del pueblo. Cuando decimos vida, entonces estamos diciendo salud, la verdad los hará libres, ¿no? La vida se cultiva si hay libertad, porque sin libertad no hay amor, sin amor la ternura no cura. Entonces, esto es lo que creo yo que hay que dar lugar en nuestras comunidades, al espacio de la ternura que va a expresar la ternura del espíritu, la ternura del amor de cada uno de la comunidad, es donde se puede desarrollar que todas estas heridas que emanan sangre sean heridas que emanen ternura y amor, que emanen creatividad, que desarrollen los caminos que el Espíritu inspira en todas nuestras comunidades. El Espíritu es el que hace de la debilidad fortaleza, de la tiniebla luz. Él es quien opera en la santidad de las comunidades. Si entramos profundamente en este proceso de discernimiento, ahondando la ternura ya claramente desplegada en torno de los temas de la salud, a todas esas otras dimensiones. Es importante, creo yo, que a lo que el Espíritu hable y obre a partir de esta fragilidad, vivido en la ternura del amor de Cristo en nuestras comunidades, con la convicción que si superamos cualquier tensión externa, cualquier división, estamos hoy en condiciones de dialogar sin que las divisiones impuestas nos dominen o nos limiten. Estamos en condiciones de superar las divisiones, los aportes diversos, buscando en común todos la vida en todas sus dimensiones. En ese sentido, es la hora del Espíritu. Es una hora del Espíritu la que podemos vivir. Hay que hacer sentir a todas las comunidades que esa transformación de las heridas en vida del Espíritu y de la caridad es por donde pasa la creatividad de nuestro pueblo y por donde pasan los caminos de pastoral. Para eso necesitan que no están solos, que cada comunidad se liga con otra comunidad. Por eso la tarea de vincular las comunidades es tan fundamental. No vamos a las comunidades imponiendo una receta, vamos a las comunidades animando el proceso de discernimiento para hacer caminos comunitarios, pero haciéndoles sentir también que no están solos, que hay instrumentos, que hay servidores, personas al servicio de la comunión de una comunidad con otra, y entre todos discernir los caminos del Espíritu para nuestra diócesis. Nada, el resto creo que lo pueden seguir meditando en las referencias que, además de lo que salga hoy, del diálogo riquísimo sin duda, las referencias que les han dado y les seguirán dando con algunos números que yo utilicé. Muchas gracias.